Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, como siempre, a veces me emociono y me olvido avisarles. Bien, entonces estábamos hablando del significado que tiene cada porción. Ya más adelante también vamos a profundizar lo mismo, pero aquí es bonito verlo eso. ¿Ya? Entonces, como decía, lo que es la aurícula se va a leer desde el principio de la onda P hasta el principio de la onda Q. ¿Ya? Esa porción nos representaría lo que es la aurícula. Se le llama intervalo PR. ¿Ya? El intervalo PR representa la aurícula. Entonces, cualquier cambio que nosotros veamos en esta porción, ¿a dónde lo vamos a ubicar en el corazón? En la aurícula. Ya no se olviden eso. ¿Ya? Cambios de esto, aurícula. Y de lo que es el inicio de la onda Q hasta donde termina la onda T, que es el intervalo QT, ya representaría al ventrículo. Ya el QRS, desde acá hasta acá, representaría lo que es la despolarización del ventrículo. Esto sería su meseta. ¿Ya? Y la onda T representaría la repolarización del ventrículo. ¿Ya? Bien, eso entonces sería lo que es las diferentes ondas que podemos ver. Ahora, a veces, como decía en el QRS, no siempre se ve así como en el dibujo QRS. Puede que a veces falta la Q, a veces falte la S, a veces falte los dos, solamente veamos una R. Puede que haya dos Rs, por ejemplo, aquí una R, otra más ahí, ¿ya? En el electrocardiógrafo, nosotros solemos representar, ¿ya? Cuando aparece una segunda onda con un apóstrofe encima de la letra. Entonces, por ejemplo, pondríamos una R con una rayita ahí, ¿no? Que significa que es una segunda R. Ya, a veces también se puede ver lo mismo con la S, ¿no? Podemos tener una S, que también nosotros le llamamos S mellada, que lo vamos a ver cuando hablemos más adelante de bloqueos. ¿Ya? Ahora, también se puede, en lo que es la forma de escribir, ¿ya? El QRS, representamos con letras mayúsculas y minúsculas dependiendo del tamaño, ¿no? Por ejemplo, si la Q es muy pequeñita, ponemos una Q en minúscula. Si la R es grande, R mayúscula. Pongámosle que la S también es bastante grande, entonces ponemos una S mayúscula. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que usamos minúsculas con mayúsculas, es una forma de decir que son más grandes o más pequeñas. ¿Ya? Bien. Entonces, así, me estoy olvidando, también puede haber casos en los que no haya la R. En ese caso, puede que sea una sola onda hacia abajo, y cuando es así, se le llama QS, ¿ya? Como si se vayan fusionando la Q y la S. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los nombres de las ondas. Bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el papel. ¿Ya? El papel que usamos, como decía, es un papel térmico, ¿ya? Es un papel milimetrado. Eso significa que cada rayita que nosotros vemos es de 1 milímetro de distancia, ¿ya? Ya sea en dirección vertical o en dirección horizontal, ¿ya? En lo que es la distancia es 1 milímetro, por lo tanto,
de acá, de aquí a acá, hay 1 milímetro, ¿ya? Lo que estoy mostrando acá, ¿no? Ahí, de ahí a ahí, el milímetro. Lo mismo en dirección vertical, ¿ya? Entonces, cada cuadradito de esos es 1 milímetro en una dirección, ¿ya? Ahora, se marca cuadrados más grandes con líneas más oscuras, como pueden ver en esta imagen, ya esta línea más oscura, ya también aquí abajo, como pueden ver, estamos representando lo mismo, las líneas oscuras, ya separan grupos de 5 cuadrados pequeños, ¿ya? O sea, cada uno de estos, ya sea en vertical o en horizontal, son 5 cuadraditos pequeños. Ya por lo tanto, cada cuadrado de estos, o cuadrado grande, que yo le llamo, son cuadrados de 5 milímetros. ¿Ya? Por lo tanto, 2 de estos haría 1 centímetro, ¿no? Ya sea hacia la forma horizontal o hacia la forma vertical. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa en cuanto a lo que vamos a leer el electrocardiógrafo? ¿Ya? Lo que se lee en dirección vertical, va a ser lo que es el voltaje. ¿Ya? Entonces, cualquier línea que grafique acá va a ser voltaje. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hacia la horizontal es tiempo, ¿ya? Duración. Entonces, por lo tanto, lo que leemos en altura se lee en milivoltios y lo que vemos en horizontal es en segundos, ¿ya? En tiempo. ¿Listo? Bien, vamos a ver primero vertical en cuanto al voltaje. ¿Ya? Bien, cada cuadradito, ya en porción vertical, un cuadradito o 1 milímetro, por eso ven que es 1 milímetro, representa 0,1 milivoltios. ¿Ya? 0,1 milivoltios. ¿Ya? Un cuadradito pequeño. ¿Ya? Está aquí abajo, por si acaso, pero por si no lo ven, lo estoy poniendo arriba ampliadito. ¿Ya? Entonces, un cuadrado pequeñito es de 0,1 milivoltios. Por lo tanto, 10 cuadrados, eso significa 2 cuadrados grandes, o 10 milímetros, o 1 centímetro, representa a 1 milivoltio. ¿Ya? 1 milivoltio sería representado por los cuadrados grandes. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando uno prende el electrocardiógrafo, ¿ya? Antes de empezar a imprimir, te va a botar una onda que te indica la velocidad y te va a indicar lo que es la amplitud, o sea, el voltaje. ¿Ya? Entonces, en lo que es el estándar, que es el 1 milivoltio, ya cuando nosotros prendamos el electrocardiógrafo, te tiene que aparecer una línea de base, vámonos acá, así, y luego va a subir una onda rápida, así, cuadradita es, así, va a durar eso, un cuadrado grande, y va a bajar de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve esta onda, esa onda te va a decir a cuánto va a leer el electrocardiógrafo. ¿Ya? Entonces, eso significa que te está leyendo, ¿ya? Te está leyendo el voltaje a 1 milivoltio. Ya si ustedes cuentan los cuadraditos que yo les he dibujado acá, le he puesto 10 cuadraditos hacia arriba, ya eso significa que esto está leyéndolo a 1 milivoltio, 10 cuadraditos, ¿ya? Ahora, a veces, cuando uno hace una electrocardiografía, a veces las ondas del paciente son muy grandes. Eso suele verse en pacientes que tienen crecimientos, ¿no? Corazones con cardiomegalia.
Ya, entonces a veces las ondas se salen del papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, dibujamos así una P, ya luego Q y una R así, que se sale, no la vemos, por lo tanto, dónde termina y luego vuelve a aparecer. Ya, o sea, se sobrepasa el ancho del papel. Ya, y eso, por lo tanto, nos va a permitir leer. Entonces, cuando vemos que pasa eso, tenemos que reducir un poco la onda, ya, hacerla más pequeña. ¿Ya? Entonces, ahí tiene su aparatito que va a decir medio, ¿ya? Entonces nosotros apretamos ese botón y nos va a aparecer una onda así, a la mitad. Eso significa que te has reducido lo que es la escala a la mitad, ¿ya? Si hace esto, obviamente, cada cuadradito valdría el doble, si se dan cuenta, ¿no? Porque lo está reduciendo. Y si hemos dicho que cada cuadradito valía 0,1, al reducirlo, cada uno ahora vale 0,2, ¿ya? Cuando nos reduce. Eso lo hacemos cuando vemos que es muy grande la onda y sobrepasa el papel. Ya, hay equipos modernos que ya necesitan que nosotros hagamos eso, lo hace automática, pero te bota eso para avisarte que está usando esa medida. Y como decía también, en niños pequeñitos, recién nacidos o prematuros, a veces pasa lo contrario. Nosotros vemos una línea de base, apenas una onda P que ni se nota, un QRS así que apenas, ya un poquitito, ya entonces no se puede leer porque es tan pequeñita la onda que no nos va a dejar ver. ¿Ya? Entonces se puede hacer al doble. Ya en ese caso va a aparecer una línea ya que va a alcanzar hasta 4 cuadrados. Aquí en este dibujo no me alcanza, pero va, ¿no? Hasta 4 cuadrados. ¿Ya? Eso significa que lo ha ampliado, ¿ya? Y en ese caso reducimos el voltaje a la mitad. ¿Ya? Entonces ya no sería un cuadradito 0,1, sino sería 0,05. ¿Ya? Sí, 0,5. ¿Ya? Eso es porque lo ha ampliado. ¿Ya? Bien, eso lo hacemos cuando la onda, como les digo, es muy pequeña. Pero es importante este detalle que estoy haciendo. A menos cuando nos toca los electrocardiógrafos más clásicos que todavía se usan a montón, uno tiene que hacerlo así. Y entonces ustedes ven un cuadradito que es pequeño, ese de acá es medio, ¿ya? Y en el botón, ya ustedes lo van a poner medio, ¿ya? Porque viene un botoncito con el signo de un medio, así como he dibujado. Este es el 1, que es el estándar que usamos, y este es el 2, que significa al doble. O sea, lo hemos ampliado, el estándar es reducido a la mitad. Obviamente, la interpretación de lo que es el voltaje va a variar. No se olviden, en 1 representaría el valor de 0,1, en medio representaría el doble, 0,2, y en este que es al doble de amplitud, representaría 0,05. ¿Ya? Cada cuadradito, ya que nosotros vamos leyendo ahí. ¿Ya? Bien, eso entonces sería en cuanto a la parte de la lectura de la parte eléctrica. En cuanto a la parte horizontal, en la parte horizontal vamos a ver el tiempo. ¿Ya? El tiempo. ¿Ya? Ahora, aquí. Un cuadradito pequeño, ¿ya? Representa 0,04 segundos. ¿Ya? Es segundos, no se olviden tiempo. ¿Ya? Un cuadradito, que eso aquí está bajito, pero eso estoy ampliando, por si acaso. ¿Ya? 0,04 segundos. ¿Ya? La suma, por lo tanto, de 5 cuadraditos me daría 0,20 segundos, ¿no? Entonces 5 cuadrados sería 0, bueno, 0,2, pero decimos 20, pero es 0,2. Ya, segundos. Ahora, no se olviden que un segundo ya va a estar dividido en, acuérdense que en tiempo dividimos todo en 60, ¿no? Entonces, vamos
a decir que 60 milisegundos ya representaría 6 cuadrados, perdón, 5 cuadrados grandes. ¿Ya? Entonces, si multiplicamos 5 cuadrados por 0,2, me va a dar 1, ¿no? Entonces, 5 cuadrados grandes es un segundo, ¿ya? En los equipos, en este caso, suele aparecer una marquita para decirnos dónde es un segundo. Realmente esa marquita en el papel es una rayita que suele aparecer así, ¿no? O sea, no es como aquí en el dibujo una flechita, ¿ya? Sino una pequeña rayita sobre el papel así, ¿no? Entonces ahí, aquí aparece otra rayita. Entonces cada rayita que uno ve ahí sobre el papel le está diciendo que es un segundo, ¿ya? Un segundo. Bien, entonces en la horizontal, como vemos, vamos a ver el tiempo, ¿ya? Bien, eso es importante porque cuando vemos cada onda tiene su valor en lo que es voltaje y en tiempo, ¿ya? Bien, aquí vemos un poquito lo mismo, pero aquí nos muestra otros detalles. Aquí hablamos ya de las porciones del electrocardiograma aparte de las ondas. Ya tenemos lo que son los intervalos y los segmentos, ¿ya? Entonces tenemos el intervalo PR, que es el que les mencionaba hace ratito, que es el que empieza donde empieza la onda P y termina donde empieza la onda Q. ¿Ya? Es el intervalo PR. El otro intervalo que habíamos visto es el QT, empieza también donde empieza la Q y termina donde termina la T. Es lo que anteriormente se había mencionado, que este primer intervalo representa la aurícula y este segundo representa al ventrículo, ¿ya? Ahora, sin embargo, dentro de lo que es el intervalo QT, se lo divide en dos, que es el intervalo QRS, que va desde donde empieza la Q hasta donde termina la S, y el intervalo ST, que es donde termina la S hasta donde termina la T, ¿ya? Esos serían los intervalos. Y tenemos los segmentos, que son las porciones que quedan entre las ondas, y solamente son dos segmentos. El segmento PR, que es lo que queda entre la P y el QRS, ya ese espacio donde termina la P hasta donde empieza la Q. El segmento ST, que es donde termina la S y donde empieza la T. ¿Ya? Son los dos segmentos. ¿Ya? Bien, entonces esos serían los segmentos y los intervalos que tenemos en el electrocardiograma. Aquí arriba en el gráfico está lo mismo que les acabo de mencionar hace ratito. Bien, eso es lo que nosotros leemos en el papel, ¿ya? Ahora, para poder hacer esa lectura, usamos lo que se llaman derivaciones. Ya las derivaciones son los puntos de lectura que tiene el equipo, que pueden ser bipolares o monopolares. Y a eso se refiere a si el equipo va a leer la suma de dos puntos o solamente de un punto, ¿ya? Los bipolares van a leer la suma de dos puntos donde se colocan los electrodos y los monopolares leen solamente de uno, poniendo todo lo demás en neutro. Y los precordiales hacen lo mismo que los monopolares, pero se pone en diferente posición, ¿ya? Bien, tenemos entonces las siguientes derivaciones básicas. Son más que estas que ven acá, pero estas serían las básicas. Tenemos del plano frontal, lo que sería la 1, que se escribe como derivación, como números romanos, ¿no? La derivación 1, la 2, la 3, ¿no? Luego tenemos las monopolares ABR, ABL, AF. Y las precordiales, que serían en plano horizontal, de B1 a B6. Estas son las básicas, pero ahorita vamos a ver que hay otras más que se pueden leer, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere eso del plano frontal y del plano horizontal? ¿Ya? Lo que pasa es que para que a usted le sea más fácil entender
qué es electrocardiógrafo y cómo interpretarlo, es que tienen que verlo más en un plano tridimensional, ya, que en un plano bidimensional. Porque cuando vemos el papel, solamente vemos líneas, pero ustedes tienen que llevar eso a su mente e imaginárselo. Algo así como dependiendo de qué ángulo sacas la foto, ¿ya? El plano frontal va a leer al corazón como si nosotros hiciésemos en el cuerpo el corte o plano frontal en anatomía, ¿no? El famoso corte o plano coronal. Por lo tanto, ustedes tienen que hacerlo como si estuviésemos así, ¿no ve? Y vamos girando hacia allá o hacia allá, ¿ya? Lo que es el frontal. En cambio, los precordiales te ven en forma horizontal. Serían así, ¿no? Como sería lo que es un corte transverso del corazón. Entonces, es como si ustedes viésemos en un corte coronal y en un corte transversal al corazón, ¿ya? Bien, entonces, en el plano frontal, como pueden ver, aquí lo estamos viendo al corazón, las diferentes derivaciones. Vamos a poner aquí flechitas, ya, teniendo en cuenta que ponemos al corazón, en teoría, en el centro, acá, ahí. De ahí estaríamos sacando las siguientes derivaciones. La derivación 1 es esta que ven acá, y como ven, ya, la dirección que les pongo a la flecha es importante. ¿Ya? Eso significa, ya, imagínenselo, que este va del hombro derecho, porque esta derivación va de lo que es el brazo derecho al brazo izquierdo. Entonces, cuando pongamos los electrodos, se colocaría un electrodo en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo, ¿ya? Bien, entonces nos daría la suma de lo que te lee el electrodo que está en el brazo derecho y el que está en el brazo izquierdo, ¿ya? Ya, eso lo vamos a extrapolar hacia el tórax y pondríamos hombro derecho a hombro izquierdo. Y si lo extrapolamos al corazón, sería así, ¿ya? Del centro del corazón hacia la izquierda. Esa sería la derivación 1. La derivación 2 nace de lo que es el lado derecho, o sea, el brazo derecho, hacia el pie izquierdo, ¿ya? Esa sería la 2, ¿ya? Y lo extrapolando al corazón, como ven, del centro hacia abajo y a la izquierda, ¿ya? Luego sería la derivación 3, que sale de lo que es el brazo o hombro izquierdo hacia el pie izquierdo, ¿ya? Hacia abajo, ¿ya? Bien, estas son las primeras 3 derivaciones, las primeras que descubrieron, perdón, cuando empezaron a hacer los electrocardiógrafos, ¿ya? Bien, luego tenemos las monopolares, lo que serían las que se llaman ABL, ABL, ¿no? Ya, ABL, su nombre, ABL viene de Reich en inglés, ¿no? Entonces va del centro del corazón hacia la derecha, ya, Reich es derecha, ya iría del centro del cuerpo hacia el brazo derecho. ABL sería left, de izquierdo, entonces iría del centro del corazón hacia el brazo izquierdo. Y ABF, que F viene de foot, que es pie, ya este iría hacia el pie izquierdo, ¿ya? Esas son las derivaciones en el plano frontal, ¿ya? Por lo tanto, más o menos, miren, es como cuando ustedes sacan una foto apuntando de uno de esos lados, ¿ya? Miren, si yo leo algo, pongámosle en la derivación 1, pongámosle que yo leo esto, porque van a ver que en el electrocardiógrafo, cada una de estas aparece con su propia rayita, su propia onda. Ya, 1 es como si yo agarrase el corazón y lo mirase de esta dirección. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier cosa que se amplifique en 1 es porque está cerca de este lado, de la izquierda. Y cualquier cosa que se haga más pequeño
es porque se aleja. Ya. Bueno, es un poquito difícil explicarles eso, ya, pero ustedes tienen que imaginarse como si estuviesen sacando foto de acá, ¿ya? Y si ustedes sacan foto a la distancia, ustedes saben que lo que está más cerca se va a ver más grande y lo que va a estar más lejos se va a ver más pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un infarto en esta zona del corazón, ahí, a ver, vamos a hacer con otro color, con fucsia. ¿Ya? Pongámosle que tuviese un infarto en esta zona. ¿Ya? ¿En qué derivación lo voy a ver más grande y más notorio? Va a ser en 1. ¿Ya? Y, por ejemplo, la derivación que está más alejada a 1, en este caso, sería Avere, por si se dan cuenta, está casi opuesto. En Avere lo debería ver pequeñito o alejado. ¿Ya? Esto que lo estoy diciendo es importante para poder identificar los puntos del corazón que están dañados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo interpreto en el electrocardiógrafo, veo que hay una onda de isquemia, que eso lo vamos a ver en otro sábado, cuando eso es un infarto, y la veo esa onda de isquemia, pongámosle que lo veo acá en la onda 3, acá lo veo bien notorio y más grande, eso me indicaría, ya, perdón, no se ve en esa, me indicaría que el infarto está en alguna parte de esta zona. ¿Ya? Ahora, para definir si está más hacia acá o más hacia acá, tengo que ver las otras que están cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si veo que esa misma onda me aparece también en ABF y no me aparece en ABERE, eso significa que de repente está en esta área. ¿Ya? Entonces, el ver dónde es importante en base a lo que están viendo acá. ¿Ya? Si ustedes ven eso, van a poder identificar con precisión dónde está la lesión que estamos observando en el electrocardiógrafo. ¿Ya? Bien, de todas maneras, eso lo vamos a profundizar más cuando veamos eso. Esto simplemente es para que vean la importancia de conocer hacia dónde va cada derivación. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, en estas mismas derivaciones, este mismo gráfico, nos amplía las líneas de forma punteada, ¿no? Por ejemplo, como ven, de 1 nos está ampliando hacia acá, ¿ya? Eso es porque también podemos ver a lo negativo, ¿ya? Eso significa, como decía la foto, ustedes pueden ver lo que está más cerca como lo que está más lejos. Entonces, si yo veo algo grande, es porque está más cerca de acá, y si lo veo pequeñito, es porque está al otro extremo, ¿ya? Y eso también te ayuda a identificar los puntos, y eso se aplica a todas las derivaciones. Entonces, en el plano, no se olviden, frontal, ¿ya? Pero también las tengo, las precordiales que le llamamos, que serían el plano horizontal. Por eso, como ven, en esta imagen nos están mostrando al corazón visto de arriba, ¿ya? Estamos viéndolo arriba. Si ustedes quieren, si pusiésemos eso en el cuerpo, estaríamos así, hacia lo que es el frente, ¿no? El esternón estaría hacia esa posición y la columna vertebral estaría en esa posición. Ya hacia acá estaría el brazo derecho y hacia aquí el brazo izquierdo, para que se vayan identificando. Ya, por lo tanto, lo mismo, nos vamos al centro, ya, y del centro van a ir botando cada una de estas derivaciones. B1 apuntaría hacia allá, a ver, B2, B3, B4, B5 y B6. Ya nos daría todo ese campo, ¿ya? Lo cual significa, igual como hemos visto anteriormente, ¿no? Si yo veo que me aparece la lesión, ya, pongámosle en B1, eso me indicaría que esta zona del corazón es la que está afectada, ¿ya? Si lo veo en B6, estaría más cerca de esto. Y lo mismo que hace rato, ¿no? Si yo quiero saber más si está más hacia un lado o hacia el otro lado, entonces voy a ver las otras derivaciones. Como aquí tenemos solamente a B6, entonces, si yo veo algo en B6 grande, me indica que está cerca
¿ya? Y dependiendo de cómo está en B1, vamos a decir si está más alejado o no. Ya podemos también usar B7, B8, que vienen acá, y vamos a ver ahorita. Bien. Bueno, aquí está un poquito la explicación de los electrodos, lo que mencionaba hace ratito. Y entonces, cuando se colocan los electrodos, los básicos son 4, pero 3 son los que leen y uno que no lee nada, ya que es neutro. Ya tenemos el que se coloca en el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho y otro en el pie izquierdo. Se puede, en vez de colocar ahí, podemos colocar en el hombro derecho, que representaría el mismo de la muñeca. Podemos colocar en el hombro izquierdo, que representaría el mismo del brazo izquierdo. Y podemos poner aquí en la parte del costado, debajo de la línea axilar media, lo que representaría al pie, ¿ya? Entonces, eso hacemos, por ejemplo, cuando hacemos monitoreo. Pero los electrocardiógrafos básicos que usamos vienen para poner en muñeca y en pie, ¿ya? En los monitores se coloca así para darle facilidad de movimiento al paciente, ¿no? Pero siempre es mejor leer en esos puntos, ¿ya? Ahorita vamos a ver también, ¿no? Entonces, D1, por ejemplo, lo que le decía, lee de acá a acá, ¿no? Que sería D1, ¿ya? Bueno, aquí lo mismo que les he explicado ahorita, ¿no? Las diferentes derivaciones de lo que son las básicas o bipolares estándar, ya leen de 2 derivaciones, ¿no? Aquí en el gráfico les dice, ¿no? D1 les va a ir de hombro izquierdo a lo que es, perdón, derecho al izquierdo, ¿ya? D2 te leería desde el hombro derecho hacia el pie izquierdo y D3 de hombro izquierdo a pie izquierdo, ¿no? Esos serían los puntos de lectura. Y eso lo llevamos a la imagen que vimos hace ratito, ¿ya? Pero teniendo como centro el corazón. Por lo tanto, estas mismas flechas las trasladamos aquí al corazón, poniendo el centro en donde empieza la flechita. Entonces, imaginariamente llevan esta flecha. A ver, lo vamos a poner acá, hacia acá, y hacemos eso, ¿no? Entonces, D3 iría ahí. La D2, que es esta, perdón, D1, que es la de arriba, iría así como ven, la dibujo paralelas a las que les he puesto en negro. Ya, y D2 iría así, ¿no? Y esos son los dibujitos que hemos puesto hace ratito. Bien, esto lo vamos a ver cuando veamos vectores. Bien, hay una ley que se llama ley de Kirchhoff, la cual nos dice que si sumamos los potenciales de los tres, me daría 0, ¿ya? Y el triángulo de Towing se refiere a este triángulo que representaría lo que es la suma de las derivaciones, ¿ya? Y esto nos lleva a poder que nosotros, de forma imaginaria, imaginemos cada uno de estos lados de lo que es el triángulo de Towing como el punto de toma, ¿no? Eso significa que si yo estoy viendo que, estoy viendo que D3, por ejemplo, es este, eso es como si ustedes estuviesen en el plano y lo estuviesen sacando una foto de esa dirección, ¿ya? Para que podamos ver el corazón de ese lado. Bueno, la ley de Towing, que les decía, que si conocemos 2 derivaciones, a través de esa podemos determinar una tercera. Significa que no necesitamos tener 3, basta con tener 2, y con 2 podemos hacer diferentes lecturas y suponer, cómo sería la tercera. Ya para eso está esta formulita que ven. Si por ejemplo si tengo D1 y D3, con estas dos puedo dibujar D2. Ya, y como ustedes ven en la imagen, si ustedes solamente suman la altura de esta R
y la suma, la altura de esta otra, la de abajo, de 1 y de 3, van a ver que esa suma me da como resultado la altura de esto. ¿Ya? Entonces, la ley de Otto-Wing te permite ya interpretar una tercera a partir de 2, ¿no? Bien, las de plano frontal ya sabemos, son las que les había mencionado, ¿ya? Y las monopolares ya saben que son las AB, ABL y F. La diferencia es que se lee solamente un lado, ¿ya? En las anteriores decía lee 2 electrodos. Aquí lo que hace es leer solamente uno y el otro lo deja en neutro. Eso significa que solamente lee uno de los electrodos, que es el electrodo negativo, ¿no? Entonces, el aparato va leyendo primero de ABD, luego de ABL y luego de ABF. No los tres al mismo tiempo, sino va a leer uno por uno, pero sin sumar, como en el anterior caso. Bien. Entonces, aquí veremos dónde se coloca cada electrodo. Ya tanto las anteriores, que creo que ya van a ver dónde se colocan los electrodos, pero también las monopolares precordiales. ¿Ya? Van a identificar los electrodos por colores. ¿Ya? Si bien en los electrodos suele venir escrito en letras el significado, por ejemplo, ABR, ABL, ABF y neutro, ¿ya? Hay que ver los colores, ¿ya? Cuando ustedes vayan a colocar los electrodos, identifíquense por el color, ¿ya? Y es, si ustedes quieren, como la bandera boliviana. Rojo, amarillo, verde, y al último le aumenta el que falta, el negro, ¿no? Entonces, el primer electrodo, que es el rojo, lo colocan en el brazo derecho, también lo estoy poniendo el rojo, brazo derecho o el hombro derecho, ¿no? Luego se van al amarillo, que va al hombro izquierdo, ¿ya? Luego bajan al verde, que va al pie izquierdo, y por último, el neutro, que va en el pie derecho, ¿ya? Este neutro sirve para neutralizar para las monopolares y también sirve para eliminar interferencias, ¿ya? Entonces, ¿cómo colocarían los electrodos? Ya no se olviden, ven los colores. El electrodo de color rojo lo colocan en el brazo derecho o el hombro derecho, el amarillo, hombro izquierdo o brazo izquierdo, verde, pie izquierdo, en la altura del tobillo, ¿ya? O acuérdense, si no se coloca aquí en el costado, y el negro en el pie derecho a la altura del tobillo, o también en este costado, ¿no? Que sería lo que representaría. Ahí se colocan entonces los electrodos para las del plano frontal, ¿ya? Bien, los electrodos del plano horizontal, que son B1 a B6, tienen sus puntos de colocación también, ¿ya? Pero eso lo vemos en la siguiente sesión porque se va a cortar en segundos. Así que vámonos yendo a la que dice parte 3. Ya, que dice parte 3, vámonos rapidito. Ya, vayan saliéndose, nos vamos a otro para continuar lo más rápido.